Bienvenidos a un nuevo video. Hoy exploraremos la compatibilidad entre Cáncer y Sagitario. En este video abordaremos cómo se relacionan estos dos signos en diversas áreas de la vida. Veremos cómo se entienden emocionalmente en una relación amorosa, cómo manejan los roles familiares y cómo se comportan en una amistad. También discutiremos su dinámica en el entorno laboral, cómo colaboran en proyectos y cómo resuelven conflictos. Además, analizaremos su compatibilidad en viajes y aventuras, su enfoque hacia las finanzas en diferentes tipos de relaciones y concluiremos con recomendaciones para mejorar la relación entre Cáncer y Sagitario. Cáncer, un signo de agua, se caracteriza por su naturaleza emocional, su fuerte sentido de protección y su enfoque en el hogar y la familia. Regido por la luna, Cáncer es profundamente intuitivo y valora la seguridad emocional y la estabilidad. Por otro lado, Sagitario es un signo de fuego, conocido por su optimismo, espíritu aventurero y deseo de explorar. Regido por Júpiter, Sagitario siempre busca nuevas experiencias y un sentido de libertad en su vida. En términos generales, Cáncer y Sagitario pueden tener una compatibilidad única, ya que uno se enfoca en la estabilidad emocional y el hogar, mientras que el otro anhela expansión y aventura. A lo largo de esta serie, exploraremos cómo se manifiestan estas diferencias y similitudes en varias áreas de su relación. La conexión emocional entre Cáncer y Sagitario puede ser un desafío y al mismo tiempo profundamente enriquecedora, ya que ambos signos abordan las emociones desde enfoques muy diferentes. Cáncer, con su enfoque protector y emocional, busca seguridad, estabilidad y un fuerte lazo emocional en una relación, mientras que Sagitario, siendo más aventurero y optimista, se enfoca en la libertad, la exploración y el crecimiento personal. Por ejemplo, Cáncer podría querer crear un hogar cálido y seguro donde la conexión emocional sea profunda y constante, mientras que Sagitario probablemente prefiera embarcarse en nuevas aventuras y experiencias que lo hagan sentir libre y expandir sus horizontes. Esta diferencia puede complementarse si ambos aprenden a apreciar las cualidades del otro. Cáncer puede admirar el entusiasmo y la energía de Sagitario, mientras que Sagitario puede aprender a valorar la lealtad y el sentido de seguridad que Cáncer ofrece. Sin embargo, también pueden surgir conflictos cuando Sagitario siente que Cáncer es demasiado posesivo o emocionalmente demandante. Por ejemplo, Sagitario podría frustrarse si Cáncer busca demasiado apego o necesita constantes muestras de afecto, lo que Sagitario podría percibir como una restricción a su libertad. A su vez, Cáncer podría sentirse herido o inseguro si Sagitario parece demasiado desapegado o enfocado en sus propias aventuras sin mostrar interés por la estabilidad emocional que Cáncer necesita. En cuanto a la comunicación y el afecto, Cáncer es cariñoso y expresivo, mostrando su amor a través del cuidado y la protección. Imagina a Cáncer preparando una cena casera o creando un ambiente acogedor para mostrar su afecto. Sagitario, por su parte, expresa su amor a través del entusiasmo y la generosidad, buscando compartir experiencias divertidas y emocionantes con su pareja. Si bien Cáncer podría percibir a Sagitario como demasiado despreocupado o distante, Sagitario podría sentir que Cáncer es demasiado emocional o restrictivo, lo que podría generar tensiones en la forma en que ambos signos se expresan emocionalmente. En el aspecto sexual, Sagitario aporta un enfoque apasionado y experimental, buscando siempre mantener la chispa y la excitación. Cáncer, aunque más reservado al principio, busca una conexión íntima que esté profundamente arraigada en la seguridad y el amor. Sin embargo, pueden surgir conflictos si Sagitario busca una experiencia más ligera y espontánea, mientras que Cáncer espera una conexión emocional más estable y segura. Ahora que hemos explorado la relación amorosa entre Cáncer y Sagitario, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno familiar. En el contexto familiar,
Cáncer y Sagitario aportan cualidades únicas que pueden enriquecer la dinámica del hogar. Cáncer, con su enfoque protector y emocional, tiende a ser el pilar que cuida del bienestar emocional de los miembros de la familia, creando un ambiente de seguridad y afecto. Cáncer es quien se asegura de que todos se sientan cómodos, apoyados y cuidados. Por ejemplo, podría ser quien organiza reuniones familiares o actividades en el hogar que fomenten la unión y fortalezcan los lazos emocionales entre los seres queridos. Por otro lado, Sagitario, con su naturaleza aventurera y expansiva, tiende a traer una sensación de diversión y entusiasmo al hogar. En situaciones familiares, Sagitario podría ser el que impulsa a la familia a salir de la rutina, proponiendo viajes, actividades al aire libre o eventos que amplíen los horizontes de todos. Por ejemplo, Sagitario podría organizar una excursión o planear una aventura familiar que inspire a todos a explorar nuevos lugares y experimentar cosas nuevas. Con los padres, hijos y demás familiares, Cáncer se enfocaría en crear un ambiente de apoyo y comprensión, cuidando que las necesidades emocionales de cada miembro de la familia estén cubiertas. Por ejemplo, Cáncer podría ser quien escucha y ofrece consuelo en momentos de tensión o conflicto, ayudando a mantener la paz y la armonía en el hogar. Mientras tanto, Sagitario podría aportar entusiasmo y una perspectiva positiva, motivando a los demás a ver las dificultades desde un punto de vista optimista y a disfrutar de la vida sin tantas preocupaciones. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Sagitario siente que Cáncer es demasiado protector o emocionalmente dependiente, lo que podría hacer que Sagitario se sienta limitado en su deseo de libertad y exploración. Por ejemplo, Sagitario podría frustrarse si percibe que Cáncer necesita demasiada seguridad o estabilidad, restringiendo la espontaneidad que Sagitario tanto valora. A su vez, Cáncer podría sentirse herido si Sagitario parece demasiado desapegado o enfocado en sus propios intereses, lo que podría llevar a una desconexión emocional dentro del hogar. En cuanto al apoyo mutuo, Cáncer y Sagitario pueden encontrar un equilibrio al combinar la seguridad y el cuidado de Cáncer con el entusiasmo y el sentido de aventura de Sagitario. Cáncer puede enseñar a Sagitario la importancia de la estabilidad emocional y el hogar, mientras que Sagitario puede ayudar a Cáncer a abrirse a nuevas experiencias y disfrutar de la vida con más libertad. Juntos pueden crear un hogar que ofrezca tanto apoyo emocional como la oportunidad de crecimiento y exploración para todos los miembros de la familia. Después de revisar la compatibilidad familiar entre Cáncer y Sagitario, cambiemos de enfoque y examinemos su interacción en el entorno de la amistad. Como amigos, Cáncer y Sagitario pueden disfrutar de una relación enriquecedora si logran equilibrar sus diferencias. Cáncer, siendo protector y emocional, valora las conexiones profundas y el apoyo mutuo, mientras que Sagitario, con su espíritu aventurero y optimista, busca la libertad y el entusiasmo en todas sus interacciones. Por ejemplo, Sagitario podría invitar a Cáncer a participar en actividades llenas de energía, como viajes espontáneos o aventuras al aire libre, mientras que Cáncer podría proponer encuentros más tranquilos, como cenas íntimas o momentos de reflexión y apoyo emocional entre amigos. A pesar de estas diferencias, ambos signos pueden encontrar un terreno común en su deseo de explorar nuevas experiencias y crear recuerdos significativos juntos. Imagina una tarde en la que Cáncer y Sagitario se reúnan para hablar sobre sus sueños y aspiraciones personales. Sagitario aportaría su entusiasmo contagioso, motivando a Cáncer a salir de su zona de confort y a abrirse a nuevas posibilidades, mientras que Cáncer ofrecería una perspectiva más sensible y reflexiva, recordándole a Sagitario la importancia de la estabilidad y las relaciones personales. Esta combinación puede fortalecer la amistad,
permitiendo que ambos se complementen y se nutran mutuamente de sus diferentes enfoques de la vida. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Sagitario percibe el enfoque emocional de Cáncer como demasiado restrictivo o protector. Por ejemplo, si Sagitario quiere embarcarse en una nueva aventura y Cáncer se siente inseguro o preocupado por los riesgos, Sagitario podría frustrarse por la falta de espontaneidad. A su vez, Cáncer podría sentir que Sagitario es demasiado desapegado o imprudente, especialmente si Sagitario no considera las emociones o la estabilidad de la relación. En cuanto a la lealtad y el apoyo, la amistad entre Cáncer y Sagitario puede ser muy sólida si ambos logran respetar y valorar sus diferencias. Cáncer puede aprender a apreciar la libertad y la visión optimista de Sagitario, mientras que Sagitario puede reconocer el valor del cuidado emocional y el apoyo que Cáncer ofrece. Juntos pueden construir una amistad que equilibre la aventura y la estabilidad emocional, disfrutando tanto de momentos de exploración como de conexiones profundas y significativas. Ahora que hemos explorado la relación de amistad entre Cáncer y Sagitario, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno laboral. En el ámbito laboral, Cáncer y Sagitario pueden formar un equipo dinámico y equilibrado si logran combinar las cualidades protectoras y organizadas de Cáncer con el enfoque aventurero y expansivo de Sagitario. Por ejemplo, en un proyecto de equipo, Cáncer podría encargarse de mantener un entorno de trabajo armonioso, asegurando que todos los miembros del equipo se sientan apoyados y que las tareas se completen de manera estructurada. Mientras tanto, Sagitario podría aportar una visión más amplia, liderando iniciativas ambiciosas y motivando al equipo a asumir riesgos calculados y explorar nuevas oportunidades. La productividad puede ser alta cuando Cáncer y Sagitario colaboran, ya que Cáncer se asegura de que los detalles y las relaciones interpersonales sean gestionados con cuidado, mientras que Sagitario impulsa al equipo hacia metas más grandes y audaces. Sin embargo, pueden surgir conflictos cuando se trata de la toma de decisiones y la dirección del proyecto. Por ejemplo, Cáncer podría preferir enfoques más conservadores y seguros, mientras que Sagitario podría querer avanzar rápidamente y asumir riesgos, lo que puede generar tensiones si no logran equilibrar sus perspectivas. Cáncer podría ver a Sagitario como imprudente o impaciente, mientras que Sagitario podría percibir a Cáncer como demasiado cauteloso o resistente al cambio. Para que la relación laboral sea efectiva, ambos signos deben aprender a valorar sus diferencias. Cáncer puede ayudar a Sagitario a ver la importancia de la planificación cuidadosa y la creación de un ambiente laboral seguro, mientras que Sagitario puede inspirar a Cáncer a tomar más iniciativas y a pensar a largo plazo. Juntos pueden formar un equipo sólido que combine la estabilidad emocional y organizativa de Cáncer con la visión expansiva y optimista de Sagitario, alcanzando resultados sobresalientes en sus proyectos profesionales. Habiendo entendido cómo se relacionan Cáncer y Sagitario en el entorno laboral, pasemos ahora a analizar su compatibilidad en proyectos creativos. En proyectos creativos, Cáncer y Sagitario pueden combinar sus talentos de manera complementaria, aunque desde enfoques diferentes. Cáncer aporta una fuerte intuición, sensibilidad emocional y una habilidad para captar los matices y detalles más profundos de un proyecto. Sagitario, por su parte, llega con una energía expansiva, visión optimista y un deseo de explorar nuevas fronteras creativas. Esta mezcla puede resultar muy efectiva en proyectos que requieren tanto una conexión emocional con el público como una perspectiva amplia y ambiciosa. Por ejemplo, si Cáncer y Sagitario colaboran en la creación de una obra artística, Cáncer podría encargarse de darle una dimensión emocional profunda, asegurándose de que la obra
tenga un impacto significativo y que resuene de manera auténtica con la audiencia. Mientras tanto, Sagitario podría aportar ideas más atrevidas y explorar temas que amplíen los horizontes creativos, buscando que el proyecto no solo conecte con el público, sino que también lo inspire a ver más allá de lo habitual. Juntos, pueden crear una obra que equilibre emoción y audacia, fusionando lo íntimo con lo expansivo. Sin embargo, pueden surgir tensiones si Cáncer siente que Sagitario es demasiado imprudente o enfocado en lo abstracto, mientras que Sagitario podría percibir a Cáncer como excesivamente cauteloso o emocionalmente involucrado en los detalles. Por ejemplo, Cáncer podría proponer un enfoque más seguro y cercano al público, mientras que Sagitario preferiría asumir riesgos creativos más grandes, lo que podría generar desacuerdos sobre la dirección del proyecto. Por otro lado, Sagitario podría frustrarse si percibe que Cáncer está demasiado centrado en los aspectos emocionales, ralentizando el progreso creativo. Para superar estos desafíos, ambos signos deben reconocer y respetar las fortalezas del otro. Cáncer puede aprender a ver el valor de la exploración y la visión de Sagitario, mientras que Sagitario puede beneficiarse al aceptar la intuición y el cuidado emocional de Cáncer, buscando un equilibrio entre la innovación audaz y la conexión emocional profunda. Juntos, pueden formar un equipo creativo que combine lo mejor de ambos mundos, logrando resultados que sean tanto significativos como inspiradores. Ahora que hemos explorado cómo se comportan Cáncer y Sagitario en una relación colaborativa, veamos cómo esta dinámica se traduce en el entorno de la resolución de conflictos. En la resolución de conflictos, Cáncer y Sagitario abordan los problemas desde enfoques muy distintos. Cáncer tiende a enfrentar los conflictos desde una perspectiva emocional y protectora, buscando soluciones que mantengan la armonía y el bienestar de todos los involucrados. Prefiere explorar los sentimientos y motivaciones subyacentes, asegurándose de que se cuide el aspecto emocional. Sagitario, por su parte, aborda los conflictos con una mentalidad abierta y filosófica, prefiriendo soluciones directas y optimistas que permitan avanzar con rapidez y sin detenerse en los detalles emocionales. Por ejemplo, si Cáncer y Sagitario tienen un desacuerdo sobre cómo manejar un conflicto interpersonal, Cáncer querría tomarse el tiempo para comprender los sentimientos implicados, asegurándose de que las emociones de todos sean reconocidas y respetadas. Sagitario, en cambio, podría preferir pasar rápidamente al aspecto práctico, proponiendo una solución directa que permita continuar sin quedarse atrapado en el análisis emocional. Un punto de conflicto puede surgir si Sagitario percibe a Cáncer como demasiado sensible o propenso a aferrarse a los problemas, mientras que Cáncer podría sentir que Sagitario es demasiado impaciente o despreocupado con los aspectos emocionales. Por ejemplo, Sagitario podría frustrarse si Cáncer insiste en profundizar en los sentimientos antes de llegar a una solución concreta, mientras que Cáncer podría sentirse herido por la falta de empatía de Sagitario al tratar de resolver el problema de manera rápida y sin considerar el impacto emocional. Para resolver estos conflictos de manera constructiva, es crucial que ambos signos reconozcan y valoren sus enfoques diferentes. Cáncer puede aprender a apreciar la franqueza y el optimismo de Sagitario, mientras que Sagitario puede beneficiarse al adoptar una perspectiva más emocional y reflexiva al estilo de Cáncer. Al combinar la sensibilidad y empatía de Cáncer con la energía y visión de futuro de Sagitario, pueden encontrar soluciones que equilibren las emociones y la practicidad, creando un enfoque de resolución de conflictos que sea tanto efectivo como comprensivo. Después de revisar la compatibilidad en la resolución de conflictos entre Cáncer y Sagitario, cambiemos de enfoque
y examinemos su interacción en el entorno de los viajes. Cuando se trata de viajes o aventuras, Cáncer y Sagitario pueden tener estilos muy distintos pero complementarios. Cáncer, con su enfoque en la seguridad y la conexión emocional, busca experiencias que ofrezcan comodidad y un sentido de pertenencia. Prefiere destinos que permitan momentos de reflexión y tranquilidad, así como actividades que fortalezcan los lazos familiares o amistosos. Por ejemplo, Cáncer podría estar interesado en vacaciones que incluyan estancias en lugares acogedores, visitas a sitios históricos o experiencias que promuevan el confort y la cercanía emocional con los seres queridos. Por otro lado, Sagitario, con su amor por la aventura y la expansión, busca experiencias excitantes y desafiantes. Está atraído por la exploración de nuevas culturas, la participación en actividades al aire libre y la búsqueda de experiencias que amplíen sus horizontes. Por ejemplo, Sagitario podría preferir viajar a destinos exóticos, participar en excursiones aventureras o explorar lugares desconocidos que ofrezcan una visión diferente del mundo. Juntos, pueden equilibrar la necesidad de seguridad y conexión de Cáncer con el deseo de aventura y descubrimiento de Sagitario. Cáncer puede ayudar a Sagitario a apreciar la importancia de disfrutar de los momentos tranquilos y de fortalecer las relaciones durante el viaje, mientras que Sagitario puede inspirar a Cáncer a salir de su zona de confort y explorar nuevas experiencias. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir si Sagitario siente que la necesidad de seguridad de Cáncer limita la aventura y la espontaneidad del viaje. Por ejemplo, Sagitario podría frustrarse si Cáncer prefiere actividades más relajadas y menos aventureras, mientras que Cáncer podría sentirse incómodo con la inclinación de Sagitario hacia planes impredecibles y emocionantes. Para manejar estas diferencias, es importante que ambos signos encuentren un equilibrio entre aventura y comodidad emocional. Cáncer debe aprender a apreciar la emoción y la exploración que Sagitario aporta al viaje, mientras que Sagitario puede beneficiarse al ser más considerado con las necesidades emocionales y el deseo de estabilidad de Cáncer. Al combinar la exploración y la aventura de Sagitario con la profundidad emocional y el sentido de seguridad de Cáncer, pueden crear experiencias de viaje enriquecedoras y equilibradas. Habiendo entendido cómo se relacionan Cáncer y Sagitario en los viajes y aventuras, pasemos ahora a analizar su compatibilidad en la relación económica. En una relación económica, Cáncer y Sagitario pueden tener enfoques que se complementan de maneras únicas. Cáncer, con su enfoque en la seguridad y el bienestar emocional, suele ser más cauteloso y estructurado con el dinero. Prefiere asegurarse de que haya un colchón financiero que garantice estabilidad y proteger a su familia o seres queridos. Por ejemplo, Cáncer podría estar interesado en ahorrar para el futuro, invertir en propiedades o en cosas que brinden seguridad y confort a su hogar. Por otro lado, Sagitario, con su amor por la aventura y el deseo de expansión, tiende a tener un enfoque más arriesgado y optimista respecto al dinero. Sagitario puede preferir gastar en experiencias nuevas, viajes y oportunidades que le permitan crecer personalmente y explorar el mundo. Su enfoque es menos estructurado y más orientado a disfrutar el presente y buscar nuevas posibilidades. Esta combinación puede ser beneficiosa si ambos logran equilibrar la seguridad y la aventura financiera. Cáncer puede ayudar a Sagitario a considerar la importancia de tener una base financiera sólida y planificar para el futuro, mientras que Sagitario puede inspirar a Cáncer a tomar algunos riesgos calculados y disfrutar del presente. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir si Cáncer siente que Sagitario es demasiado imprudente con el dinero. Por ejemplo, Cáncer podría frustrarse si Sagitario gasta de manera excesiva en experiencias temporales, mientras que Sagitario
podría sentirse limitado si Cáncer es demasiado conservador y reacio a invertir en nuevas oportunidades. Para manejar estas diferencias, es esencial que ambos signos encuentren un equilibrio entre la seguridad financiera y el disfrute de la vida. Cáncer debe aprender a apreciar la capacidad de Sagitario para buscar nuevas experiencias y oportunidades, mientras que Sagitario puede beneficiarse al ser más consciente de la importancia de la estabilidad y la planificación a largo plazo. Al combinar el enfoque en la seguridad y la estabilidad de Cáncer con la visión aventurera y expansiva de Sagitario, pueden crear una gestión financiera que sea equilibrada y gratificante para ambos. La relación entre Cáncer y Sagitario puede ser profundamente enriquecedora si ambos signos logran valorar y equilibrar sus diferencias. Cáncer aporta seguridad, sensibilidad y un enfoque en el bienestar emocional, mientras que Sagitario ofrece aventura, optimismo y un deseo de expansión. En el ámbito de los viajes, las finanzas y los proyectos conjuntos, estos dos signos pueden enfrentar desafíos debido a sus enfoques distintos, pero también tienen el potencial de complementarse de manera significativa. La clave para una relación exitosa radica en la capacidad de Cáncer para apreciar el entusiasmo y la visión aventurera de Sagitario, y en la habilidad de Sagitario para reconocer la importancia de la estabilidad y el cuidado emocional que Cáncer aporta. Cáncer puede aprender a valorar la capacidad de Sagitario para buscar nuevas experiencias y oportunidades, mientras que Sagitario puede beneficiarse de la estructura y el sentido de seguridad que Cáncer proporciona. Aprovechar las fortalezas de cada uno y abordar los puntos débiles con comprensión y flexibilidad puede llevar a una relación satisfactoria y equilibrada entre estos dos signos.